características de esta célula procariótica no tiene núcleo. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto puede ser tranquilamente una bacteria. La bacteria no tiene núcleo. ¿De acuerdo? Y esta bacteria pues se duplica todo ahí dentro de su entorno, pero no está la unidad que forma, que tiene el ADN estructurado. En cambio nosotros los humanos sí tenemos estructurado nuestro ADN en un componente, un corpúsculo. A esa célula que sí tiene núcleo se le llama eucariótica. Eucariótica es la que sí tiene núcleo, esta es la común, la que tenemos nosotros. Entonces, ya saben, definición de célula, unidad funcional, unidad anatómica. Tipos, procariótica, la más antigua de las células, ¿ya? Y la característica es que no tiene núcleo. Y las eucarióticas, que son las que normalmente tenemos todos nosotros, son las que sí tienen núcleo. Luego pueden ustedes encontrar otro tipo de división. Luego pueden encontrar otro tipo de división ustedes. Puede ser animal, célula animal, célula vegetal. ¿Qué pasó? Puede ser la animal o vegetal. Eso ya lo sabemos ya. Animal, característica de todos los seres humanos vivos, y vegetal es de la parte de la botánica. La característica de vegetal, o sea, la diferencia que hay entre animal y vegetal, es que la vegetal tiene pared celular, mientras que el animal no. ¿De acuerdo? Entonces, esta pared celular es la que, todo lo que es botánica, es el que le da rigidez. Es una célula rígida, es una célula no es flexible como la nuestra. ¿No es cierto? Entonces, esto ayuda también a la rigidez de todo, de todas las estructuras de los árboles y las plantas, todas esas cositas. Nosotros no tenemos pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes tienen clasificación, alguna característica, dice la procariótica, es una célula única, ¿de acuerdo? Pero característica que no tiene núcleo. La eucariótica sí tiene núcleo y es parte nuestra. La primera célula que se formó en la Tierra, por la que apareció en la Tierra, era una procariótica. Luego vino ya la eucariótica, ¿de acuerdo? Y tenemos otra clasificación, otro tipo de célula, lo mandan el animal, el vegetal. La diferencia entre estos dos es que el vegetal tiene pared celular, mientras que los humanos o animales no tienen esa pared celular. Nosotros no tenemos pared celular. Las bacterias tienen pared celular. Por eso es que los antibióticos que usamos es para destruir su pared celular. El antibiótico que usamos, nosotros tomamos antibiótico, el antibiótico agarra y destruye la pared celular. Al destruir la pared celular, permite que ésta pueda ser dematizada, porque la pared es un componente que crea homeostasis. Entonces, si se rompe eso, entra líquido, entra todo y comienza a hincharse esa bacteria y comienza a reventarse, ¿no es cierto? Entonces, la característica del antibiótico es eso, romper la pared celular. A otros antibióticos que tienen otra característica más, pero lo ideal siempre ha sido la penicilina, la clásica, es romper pared celular. Así se empezó los antibióticos, ¿de acuerdo? Después de esto ya van a venir otros tipos de células. Ahora, nosotros tenemos estas características. Ustedes van a encontrar a los elementos o al sujeto, vamos a ponerle sujeto, un ente cualquiera, que puede ser unicelular, ¿de acuerdo? O pluricelular.
esto. Unicelular es aquel sujeto o ser vivo que solamente está compuesto por una célula, una sola célula. Una sola célula. Pluricelular que está formado por varias células. Nosotros somos pluricelulares, ¿de acuerdo? Una ameba, las amebas, la que te produce esas que han encontrado, por ejemplo, en el agua, en las piscinas, ese parásito que han encontrado en las piscinas y que se mete al cerebro y todas las cosas que dicen, esa es una ameba. La ameba. Entonces la ameba es una sola célula nada más. Es su vida, ¿de acuerdo? Entonces estas son las características de algunos tipos de células. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces ya tengo más o menos definición de células, algunos tipos de células que vamos a ver después en las láminas, ¿de acuerdo? Y ahora vienen mis componentes. Lo vamos a ponerlo más arriba para que esté casi a la par. Los componentes o partes de una célula. Resumido, los componentes, ustedes tienen una membrana celular. Esa es la que limita pues a la célula, ¿de acuerdo? La célula está limitada por una membrana celular, que es en la que le da la permeabilidad a la célula. Permite que salgan cosas y entren cosas, entren los nutrientes, salgan los desechos, ¿no es cierto? Es una es una barrera que tenemos ahí en la membrana celular, ¿ya? Ese es uno. El otro es un núcleo. Las células tienen su núcleo. Función del núcleo. ¿Cuál es la función? Así lo que nos interesa. Contiene el ADN. Acá viene la estructura que tiene que ver con nuestra herencia. ¿De acuerdo? Desde que tiene que ver con la herencia. Acá vienen los cromosomas. El ADN son los cromosomas. Son los que va a haber un momento en que se van a duplicar y van a hacer la copia y después generan unos hijos que tienen las mismas características. ¿De acuerdo? Resumido. Hay otras funciones, pero resumido nada más. Ribosoma. Ribosoma es un componente, ¿de acuerdo?, que se encarga de la producción de proteínas. Entonces, al producir proteínas, es lo que nos está dando las estructuras que van a, primero, codificarnos. Esto nos ayuda para que el ADN es una estructura que es pegada, que contiene aminoácidos. ¿Y quién te va a dar esos aminoácidos? El ribosoma. ¿Quién te va a producir más antes las proteínas que se encargan de todo lo que es estructura ósea, estructura de hueso, el tejido y esas cosas? Los ribosomas. Estos son los encargados de toda esa producción. Ellos son los que leen las cadenas de ADN y ARN que vamos a tener más adelante. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hablan de ADN y ARN, se refiere pues a las cadenas de proteínas que van a producir más proteínas, y dentro de esos están nuestros cromosomas. ¿De acuerdo? Mitocondria. La mitocondria es la que se encarga de la respiración. Acá ocurren todos los mecanismos donde se produce la respiración celular, ¿no es cierto? Toda la creación de su oxígeno que necesita la célula y la eliminación de su CO2 está en este lado, por si acaso. Hay un término por ahí, pueden escuchar ustedes.
nosotros tenemos nuestro ADN en el núcleo, ¿de acuerdo? Pero hay un ADN que está metido en la mitocondria. Esa es la famosa ADN mitocondrial. Y tiene una característica este ADN mitocondrial. Le llaman la famosa EVA mitocondrial. EVA, de la primera mujer, ¿no? Supone que fue el paraíso y la creación del hombre. Entonces, esta mitocondria va a tener siempre un ADN que va a ser heredado por la mujer. Es decir, vamos a poner acá, la bisabuela tenía un ADN en la mitocondria que se la pasó a la hija. O sería en este caso abuela, pasa a la mamá. La mamá, esa mitocondria se la va a pasar a la hija, ¿no es cierto? Y esta va a pasar a la nieta, y así en las mujeres se va heredando este ADN mitocondrial. Acá llevan algunas características, ¿de acuerdo?, del ser humano, impregnados en ese ADN. Ese ADN es el famoso ADN mitocondrial, ¿ya? Con esto es el que están estudiando actualmente, pues, ya hace tiempo, los científicos, para ver de dónde apareció el ser humano o el hombre, cómo llegó acá a la Tierra, ¿no? Y ahí se está determinando que en base a este ADN han estudiado y resulta que la cadena que han estado siguiendo inicia en África. Por eso es que dicen que nosotros somos descendientes de los africanos. Ahí apareció el ser humano y ahí se formó, y de esa línea venimos todos. Nosotros tenemos un ADN mitocondrial que siempre vamos a heredar, y eso está en las mujeres, herencia femenina. Ojo con eso. Esos son temas que a veces les pueden preguntar por ahí. Eso es más como cultura general, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué otro más tenemos acá? El nucleolo. El nucleolo es el que produce proteínas para la lectura de ADN. En forma así más o menos rapidísima. El ADN, para ser duplicado, para leer ese ADN, yo lo leo mediante el famoso ARN. Yo tengo una línea de ADN y formo cadenas de ARN. Se van juntando, y van a sacarme las proteínas, las nuevas proteínas, me van sacando las nuevas proteínas. Cada proteína tiene una estructura, ¿de acuerdo? Tiene una cierta característica. Entonces pongamos, ahí me dice, junto a la tronina, uracilo, se va a unir con citosina, guanina, ¿de acuerdo? Y me va a salir un tipo de proteína, ¿no? Por el otro, tiamina, por aparecer, ya, muy bien, ¿no? Todas las purinas y esas cosas se van uniendo y va a formarme otro tipo de proteína. Entonces, el ADN, que es una columnita que tiene varios componentes, es leído por un ARN que tiene pedazos y pedazos y pedazos que lo van leyendo y van formando nuevas proteínas. ¿Quién produce ese famoso ARN? El nucleolo. El nucleolo es el componente que va a leer, formar proteínas que van a leer ese famoso ADN. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos falta? Ya viene después los retículos. Retículo endoplasmático o endoplásmico liso. Hay dos tipos de retículos. Retículos son componentes, son unos canales, ¿de acuerdo? Estos canales sirven de producción de lípidos. Vamos a poner acá ya, síntesis de lípidos, o interviene la síntesis de lípidos. Uy, ¿qué pasó? Síntesis de lípidos.
Lípidos son, ya saben, ustedes, todo lo que es aceite, grasas, mayor caloría. Estos son los que se encargan. Pero hay otro retículo que tienen todas las canales, esos bordecitos, unos componentes, ¿de acuerdo? Unos componentes tipo ribosoma. Eso entonces va a ser el retículo endoplásmico rugoso. Como está, pues, está metido con los ribosomas a producción de proteínas. Bien, interviene en producción de proteínas. Entonces ustedes tienen dos tipos de retículo. El endoplásmico y el otro que es el rugoso que produce proteínas. Listo, yo creo que ya acá la última que nos faltaría sería aparato de Golgi. De las más conocidas. Aparte de Golgi es igualito que el retículo. También canaleta, y produce mucoproteínas. Listo, ya está resumido más o menos nuestra parte de células. ¿De acuerdo? Así, de otro modo, ya resumimos ya partes componentes de la célula. Entonces ya tenemos la célula, ya tenemos tipos de células, resumido. Ya tengo los componentes, resumido. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora se están perdiendo o estamos bien? ¿O muy compleja la cosa? Todo bien. Sí, profesor, está bien. Claro, profesor. Muy bien. Entonces ahora sí ya viene ya mi famoso desarrollo. Muy bien, vamos a ver acá. Ya tengo la célula, tengo sus componentes, ahora me interesa cómo se dividen. ¿Cómo viene la división de estas células? División celular. Dentro de parte de células o tipo de células, faltó nombrar que tenemos las famosas células somáticas y las células sexuales. ¿De acuerdo? Somáticas son las que tenemos en todo el cuerpo. Cualquier componente somático, el de la piel, el del hígado, el del riñón, el intestino, el estómago, cualquiera de esas células son somáticas. Pero las únicas que se encargan de la reproducción de la codificación de ADN y que va a servirnos para la reproducción, para la procreación, ¿no es cierto?, es la célula sexual. Entonces tenemos dos tipos, la somática y la sexual. Cada uno tiene su característica. Vamos a poner acá. La primera, vamos a poner para células somáticas. Generalmente ocurre en la célula somática esto. La división celular se llama mitosis. Mitosis. Para una célula somática cualquiera, ustedes lo van a dividir y esta, mediante la mitosis, va a generar dos células hijas. O hijos, como quieran llamarle, hijos también puede ser. Células hijas, porque es célula, dicen hijas, células hijas idénticas. Entonces, en la mitosis, la célula madre tiene sus características y se va a dividir en dos y va a generar dos hijas que tienen las mismas características, son idénticas. Una célula del hígado va a generar dos células hijas, pero que tienen función de hígado. ¿De acuerdo? Una célula de riñón va a generar dos células hijas que tienen características de riñón, son idénticas. ¿De acuerdo? Entonces en la mitosis va a ocurrir esto, de que una van dos, de cada una van dos. Esa es la división de la mitosis. En los casos ya cuando hablan ustedes
malformaciones o de procesos tipo cáncer, neoplasia, es que en esta mitosis algo falló y las células ya no son las mismas, ya me origina otro tipo de célula. Vamos a poner, resulta que pero mi hígado tiene que generar la célula del hígado se llama hepatocito. Un hepatocito tiene que generarme 2 hepatocitos, porque la función de este hepatocito es producir la bilis, intervenir en la digestión de las proteínas, me sirve como purificador, desintoxicante y todas esas cosas. Esas funciones tiene, ¿de acuerdo? Pero resulta que en esa mitosis algo pasó y me generó 2 hijas que no cumplen esa función. No son hepatocitos. Algo pasó y se alteró eso. Y lo curioso todavía, estas 2 hijas se van a volver a dividir más adelante por mitosis. Iba a generar de lo que eran 2, cada una 2 hijas, pero con sus características ya propias de esta segunda línea, que no hacen nada, no tienen función de hígado. Y van a tener ustedes 4 células que no tienen función de hígado. Estas 4 se dividen y ustedes tienen ya hasta 16, 32 y así van aumentando las células que no cumplen función. ¿De acuerdo? Esas células que están metiéndose en un órgano y que no tienen ninguna función, esto se llama cáncer. Esas células se están metiendo, están invadiendo un área y no tienen ninguna función. Por eso es que cuando yo tengo mi cáncer, vamos a poner de hígado, ¿no? Comienzo a fallar mi hígado. El hígado sigue igual, no está creciendo tanto, pero no me está funcionando. Y como esto se va dividiendo, llega un momento en que copó todo mi hígado y me quedé sin hígado. Por eso es que para un cáncer, el grado hace de que, ¿sabe qué? Te saco eso y te hago un trasplante de hígado. Igual en cualquier órgano puede ser que sea en el pulmón también, se forman las células que deben ser pulmonares, pero se generó algo y alteró ese mecanismo. ¿Cuáles son los mecanismos que alteran esto? No se conocen, pero se habla de radiación, se habla, por ejemplo, entró de moda esto el microondas, cuando apareció el microondas, que producía trastornos y que mejor no ponerse ahí porque va a generar cáncer. Luego de un tiempo salieron los microondas al granel, no sabemos si produce cáncer o no, pero lo usamos a diestra y siniestra. También los celulares, si no, nos están diciendo que la radiación o lo que vaya soltando esas vibraciones que hacen nos producen daño. Lo que sí ya se está viendo que hay daño a nivel de oído, ¿de acuerdo? Y la otra es que me está alterando todo el sistema nervioso. Entonces parece que sí existe. En los niños, los celulares están produciendo mucha hiperactividad. Entonces se ponen así, se ponen como loquitos. Entonces eso es por la carga, o la otra cosa porque están con ese juego, dale. Ahora la característica de todo padre es, para que no fastidie el hijo, toma tu tablet o tu celular y anda jugando. Y no me molestes. ¿De acuerdo? Y esas cosas al niño lo estimula y puede tener hasta convulsiones. Hemos tenido niños que vienen por convulsiones por esos tipos de juegos. Entonces, nos hemos salido. Entonces, una mitosis hace de que una célula genere 2 células idénticas, 2 hijas idénticas, ¿de acuerdo? Y eso lo hace por fases. Y estas fases son bien simples. Acuérdense de la regla memocrítica. A ver, prometa, vamos a ponerlo así. Nosotros lo aprendíamos vamos al revés, decíamos Ana, te lo prometo, ¿no? Esa era nuestra regla técnica. Ana, te lo prometo, pero le poníamos que el Ana iba a estar en intermedio, porque en realidad la primera fase va a ser profase. La segunda, metafase. La tercera, anafase. Y la última es telofase, ¿no? Esas son las fases que tienen ustedes. Profase, metafase, anafase y telofase.
Por eso que nosotros decíamos ana, telo, pro, meto, ¿no? Esa era nuestra regla memotécnica. Resumido, en la profase se duplican los cromosomas. En la metafase comienzan a migrar a la línea ecuatorial. Ahorita lo voy a explicar eso, ¿eh? Lo voy a dibujar. En la tercera fase migran nuevamente a los polos, pero ya dividido el ADN por cromosoma. Y en la última, división celular. A ver, en la... un ratito. Vamos a poner acá. Esta es mi célula. Ahí está con su núcleo. Ahí está la célula. ¿De acuerdo? En la primera fase, en la profase, este núcleo comienza a dispersarse. Y el cromosoma que está metido acá, el ADN, comienza a juntarse, ¿de acuerdo? Y va a ocurrir esto. En la profase va a ocurrir esto. Que los cromosomas ya se están dividiendo, están formándose dos cromosomas, así. ¿De acuerdo? Ahí están los cromosomas, son como una X. Luego, ese es en la profase. En la metafase, ya los cromosomas se van formando acá unas líneas, unos túbulos. Acá viene el otro. Unos túbulos. Y los cromosomas se van formando en la línea media. Ahí está, en esos túbulos. Ahí está. ¿De acuerdo? Esta línea media, lo voy a pintar con otro color, es la línea ecuatorial. Entonces, acá está en la línea media de todas. ¿De acuerdo? Esto entonces es vamos a ponerla acá, profase. Esto es metafase. Luego estas células ya comienzan a ir sacando, están las fibras, ahora sí ya, están las fibras, y los cromosomas están yendo nuevamente ya hacia su polo cada uno. Acá también igual vienen estas las fibras y ahí está yendo el cromosoma, y ahí tiene el cromosoma. Los cromosomas están yendo a los polos nuevamente. Esto es anafase. Y la última, ya la célula comienza a dividirse y los cromosomas se van uniendo ya para formar nuevamente parte del núcleo. Esto es la famosa telofase. Resumidísimo. ¿De acuerdo? Profase, se dispersa el núcleo y comienzan a juntarse los cromosomas y ya se dividen los cromosomas acá. Metafase, todos se van colocando en línea media, siguiendo unos túbulos. Este término, por ahí, a ver si se acordarán ustedes, eso se llama uso acromático. El famoso uso acromático, ¿no?
que acá ya empieza, todos se van a unir a línea media y luego ya se separan y cada uno se va a su polo, esta es la fase. Y como ya se separaron, cada uno va a su polo, ya empieza a dividirse el citoplasma y ya tienen ustedes dos hijas. De características, cada uno tiene sus cromosomas idénticos porque han sido duplicados de la mamá. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió mi dibujo? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, esto vamos a hacer dibujitos, pero lo que quiero es que ustedes se graben cómo se está formando, porque el dibujito lo van a ver ahorita, pero quiero que entiendan cómo está formando. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, profase, metafase, anafase y telofase. Esas son las características, sí. Lo demás ya es cuestión de seguir estudiando que sea, pero ya más profundo, porque acá hablamos de centriolo, que el centrómero, que el cinetocor, y esos términos es para los médicos. Ya, eso para los que quieran. Ni siquiera los mismos médicos nos metemos a tantos nombres. Pero ya, para el que va a hacer la especialidad, sí tiene que saber estas cositas. Entonces, esas son las... ¿Dónde se fue? Uy, ¿dónde está? ¿Se movieron? ¿Dónde está mi profase? ¿Lo ve? Hace rato. Acá están las células. Se perdió mi profase, anafase, telofase y esas cosas. Sí, ¿La murió? doctor. ¿Ah? Sí está. Bueno, yo sí me voy a la pizarra. Acá se ha movido todo. Acá tengo ribosomas, acá tengo... No hay. Bueno, ya no importa. A la derecha. No lo encuentro. Ay, no importa. ¿Y cuál es la característica? Ahora ya vienen los términos que tienen que aprender. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Tenemos, o sea, 23 pares de cromosomas. ¿De acuerdo? La mamá, la célula madre, tiene 46 cromosomas. Las hijas, ¿cuántas tendrán? ¿Cuántas cromosomas tendrán? Si son idénticas a la madre. ¿Alguien puede decirme? Si la mamá tiene 46 y me genera hijas idénticas, ¿cuántos cromosomas tendrá las hijas? 23 de la madre. No, si son idénticas, 46. 46. ¿De acuerdo? Porque me está generando hijas idénticas. Hemos visto que acá en la primera fase ya se duplicó el cromosoma, por lo tanto, de lo que habían 46, ya no hay 46, hay 92. Y se van a ir cada uno a su polo 46, 46 para el otro lado y a generar células con 46 cromosomas. ¿Se entendió esa parte? Sí. Tengo 46 cromosomas, ¿de acuerdo? En la profase se dividen esas 46, ya tengo ya 92, ¿de acuerdo? Cuando empieza a migrar y se va a separar, 46 para un lado, 46 para el otro lado. Me está generando hijas con 46 cromosomas. ¿Está bien? ¿Se entendió la parte ahora sí? Entonces me está creando una madre con 46 cromosomas, me está generando unas hijas con 46 cromosomas. ¿Está bien? A eso, a la célula que tiene 46 cromosomas, se le llama célula diploide. Entonces, más grandecito ahora sí. En la mitosis, la madre diploide va a generar hijos diploides, o sea, con 46 cromosomas. Hasta acá con esto de la mitosis, ¿se han perdido o está bien o capaz algo para reforzar? ¿Nada? ¿Continúen más entonces? Muy bien. Entonces,
métase a la cabeza esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo trastornos? Estos cromosomas, algunos no se dividen, o algunos se dividen pero le sale uno más. Ahí vienen ya los trastornos cromosómicos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos 23 pares. A ver, un poco de historia. Por el año 1920 más o menos, se estudiaban los cromosomas, ¿de acuerdo? Y resulta que el simio tiene 24 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? Y cuando estudiaron al ser humano, también le encontraron 24 cromosomas. De ahí salió que nosotros descendemos del simio. Eran 24 cromosomas, 24 cromosomas. O sea que no, bueno, se quedó así con eso. Y siguieron estudiando posteriormente, porque es un artículo que se publicó en una revista, y había muchos estudios donde encontraban que no había 24 cromosomas, habían solamente 23 cromosomas. Pero como ya se encontró que eran 24, decían, no, este artículo está mal, hay que cambiar esto, hay que buscar nuevamente, algo está pasando. Y así se pasaban hasta que se dieron cuenta que muchos artículos te decían que no hay 24 cromosomas, sino hay 23. Eso está hablando de 1920 más o menos, ¿no? Por el año 1950 más o menos, un científico, creo que era de Asia, comienza a revisar células y encuentra que todos 23 no puede ser. Decía, todos 23, acá no hay 24. A ver, pásame ese artículo antiguo donde se publicó que eran 24. Vamos a revisarlo bien, dijeron. Y comenzaron a revisar. Y al revisar vieron una cosa curiosa. En el mapeo de los cromosomas, en el mapeo ahí está par 1, par 2, par 3, así, cuando contaban solamente había 23 pares. Solamente había 23. Pero parece que contabilizaron mal y colocaron que eran 24 cromosomas. Por una falla de ese tipo, 10 años, teníamos la creencia de que teníamos 24 cromosomas. Y en realidad siempre ha sido 23. Pero fue más que todo una falla de transcripción. Que no contaron bien y pusieron 24 cromosomas. Nosotros tenemos 23 cromosomas, de los cuales 2 son sexuales. Los demás son somáticos. Los 44 son somáticos y 2 son sexuales. ¿De acuerdo? Entonces, a la célula que tiene 46 cromosomas se le llama célula diploide. ¿De acuerdo? Esta mitosis ocurre en la mayoría de las células somáticas. En las células somáticas del cuerpo, ¿no es cierto? Ya hemos dicho una célula del ojo me va a generar otra célula del ojo, pero con la misma característica, con los 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Eso es la famosa mitosis. Que una célula diploide genera hijas diploides. Ahora viene la otra. Otro tipo de división. Esta es la meiosis. La meiosis ocurre en las células sexuales. ¿De acuerdo? La mitosis ocurre más en las células somáticas, mientras que la meiosis va a ocurrir en las células sexuales. Entonces, acá sí va a ocurrir este mecanismo. Miren ustedes. Voy a tener dos fases. Voy a tener igual que la mitosis. Voy a tener una profase. Pero esto va a ser la profase 1. Fase 1. Anafase 1. Y telofase 1. En este caso ocurren dos veces el mecanismo de estas divisiones, profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Ahí ocurre dos veces, por eso es que se le pone una y luego ya la otra viene la segunda, profase 2, metafase 2, anafase
2 y telofase 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa acá? Como ya ustedes conocen la profase, la fase, ya lo voy a resumir ahora acá. En la primera, en la profase 1, en esta primera fase de la meiosis, se va a originar, cuando termine la telofase, me va a dar células haploides. ¿Qué significa células haploides? Que esta célula madre, que era de 46 cromosomas, acá sí me dio hijos de 23 cromosomas. Se redujo. Entonces, en el momento que ocurre acá de la línea ecuatorial, los cromosomas no se han dividido, solamente se han ido a la línea media y cada uno un pedazo, y se han quedado con 23 cromosomas los hijos. Esto ocurrió en la primera fase. ¿Está bien? Hasta ahí se está entendiendo esta partecita. En la meiosis ocurre lo mismo, profase, anafase, telofase y todas las cosas, pero en esto no existe la duplicación del cromosoma, sino que se ha quedado el cromosoma y se ha partido en dos y se quedan con 23. Acá sí se quedó mitad. Cada hija se quedó con la mitad del cromosoma. ¿Está bien? A esa célula que tiene la mitad de cromosomas, ya no son 46, sino 23, se le llama célula haploide. ¿Está bien? Luego de esta primera fase, viene nuevamente otra vez la fase, otra vez viene la segunda fase. Vamos a ponerla acá al costadito para que, al costadito, ya está. Viene nuevamente la profase, pero ya la 2, ¿no? Metafase, la 2, una fase, la 2 igualito, y telofase, la 2. ¿Está bien? ¿Qué pasó acá? Esta célula haploide que ha salido acá, la que tenemos en este lado, la célula haploide, me ha generado nuevamente hijos. Me ha generado 2 hijos, pero siguen siendo haploides. Es decir, acá está como una verdadera mitosis, que nuevamente se ha duplicado, se ha corrido, cada uno para su lado, y me salen las hijas haploides. ¿De acuerdo? Ahora miren bien ustedes. En la primera fase, una célula madre de 46 me ha generado 2 hijas. Y en la segunda fase, estas hijas se van a dividir en 2 y me generan otras 2 hijas. Esto acá igualito, y me generan otras 2 hijas. ¿De acuerdo? Acá tenía 46 cromosomas, acá tengo 23. Estas al dividirse van a terminar todas con 23 cromosomas. ¿Se entendió esa parte? Sí. Y ahora miren ustedes, en la primera fase normal, en una mitosis, una generaba 2 hijos, 2 células hijas. Mientras que en la meiosis, una genera 4 hijas. 4 células hijas. Y cada uno ya de tipo haploide, con sus 23 cromosomas. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Porque esto es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos de que la espermatogonia, se llama la célula madre de los espermatocitos, va a generar, ¿no?, 4 espermatozoides.
la ovogonia, que de los óvulos, va a generar un solo óvulo con 3 elementos malogrados, con 3 componentes. Entonces va a generarme, pero también que tiene sus 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, una célula en la meiosis es una célula que genera 4 hijas, pero con la mitad de sus cromosomas. Mientras que en una mitosis, la madre tiene lo mismo, los cromosomas iguales que la de las hijas. Entonces, en mitosis me generan células diploides, mientras que en la meiosis me generan células haploides. ¿Estamos bien? Ahora sí ya terminamos ya esta fase ya de lo que es división celular. Tratar de hacer lo más resumido, pero el asunto es que ustedes tengan ese concepto. Mitosis, células iguales, hijas dos, de una me salen 2 iguales. Meiosis, de una célula me salen 4, pero con la mitad de los cromosomas. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Listo. Un ratito. ¿De acuerdo? Ahora ya viene la parte ya específica de lo que es mis células, los gametos, las células sexuales, para empezar con la fecundación. ¿Está bien? A ver, voy a volver ahora nuevamente. Voy a jalar escritorio. ¿Se ve? ¿Se ve la lámina? ¿Se ve? Sí se ve,